¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es, sí es solo una vuelta más. Voy a presentar a quienes me acompañan. Ceci Bufflet, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas con noches. Un buzo canguro canchero de 16 años. Él puede hacerlo. Porque es el homenaje a Barbie. Porque lo puede hacer. Y está Lucía Salinas. ¿Cómo ¿Qué Ryan tal? Muy Gosling. buenas noches. Igual están en Composé. Muy bien. Vamos a ver Barbie Hoy con el estamos rosa. rosas. Bueno, cuando digamos 3 borraremos Sandro. las sonrisas. 3, básicamente es desafío de Cristina Fernández de Kirchner a la Corte, vez número 1000. Otra vez un desafío a la Corte, quizás con una escopeta con mucha menos pólvora en un fin de ciclo, hasta que se demuestre lo contrario. El kirchnerismo, aún así, vamos a decir que lograron votar el pliego para que siga en su lugar la jueza Figueroa, la famosa jueza Figueroa, que se hizo muy conocida en los últimos tiempos por cantar Resistiré, y a pesar de tener 75 y tener que jubilarse según la ley, canta y se quiere quedar en su lugar. La Corte ya dijo, pero no, ya está, es suficiente, se tiene que ir, mucha discusión ahí. El kirchnerismo, por razones que ustedes ya habrán escuchado, insiste en que se quede. Pablo de León. Bueno, el Senado sesionó, hacía 4 meses y pico que no sesionaba. ¿Y para qué sesionó? Por los temas de inflación, por los temas de pobreza, no. Claramente por la agenda judicial de Cristina Kirchner, que quiere confrontar, como vos decías, con la Corte Suprema de la Nación e imponer a Ana Figueroa otra vez como jueza y desatar un conflicto de poderes, claramente. Lo interesante es que ella convocó a los senadores oficialistas, a los 31 senadores oficialistas, y después tuvo a 3 que son aliados habituales. Una senadora del Frente Renovador, que no es el mismo de Massa, de Misiones; Clara Vega, que supo ser de Cambiemos y ahora es aliada del peronismo; y Alberto Beretilnec, de Río Negro, el exgobernador. Esto también suma que después de conseguir quórum, se le sumó este bloque federal. Hace rato unos 4 senadores peronistas dijeron, no, nosotros somos otra cosa. Bueno, finalmente estuvieron ahí y votaron. Y se produjo una cosa que marca los tiempos políticos de Cristina, un empate. Antes Cristina en el Senado decía para allá y obtenía claramente la votación. Hubo un empate, por reglamento tenían que votar 2 veces por las dudas, y terminó desempatando otra aliada del gobierno, que es la esposa de Gerardo Zamora, el radical K que gobierna Santiago del Estero hace muchos años. ¿Quieren ver la definición por penales? Fue así. Bueno, muy bien, ha sido ratificado, entonces, bueno, voy a tener que proceder a desempatar y por ende manifiesto mi voto positivo al orden del día 63/23. Muy bien, ahí la tenían a Ledesma, que por supuesto desempató para el lado del kirchnerismo. Manu Joven, el Senado. Manu, te escuchamos. ¿Cómo estás, Diego? Aquí estamos mientras en este momento se desarrolla lo que tiene que ver con el tratamiento, el debate de la modificación del impuesto a ganancias. Por supuesto que en este momento, a esta hora en el Senado, lo más trascendente tiene que ver con esto que vos marcabas recién, con la aprobación del pliego de la jueza Figueroa. Estamos con Luis Naidenov, senador por Formosa, por Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, que la llamó a Figueroa algo así como una ocupa de la Cámara Federal, una ocupa de la Justicia Federal. ¿Por qué? Bueno, es una ocupa en primer lugar porque tratamos un pliego inexistente, abstracto. La Corte en su momento dictó una resolución y estableció claramente por un principio constitucional que cuando un juez cumple 75 años y a los 75 años el Senado no aprueba, previo dictamen de la Comisión de Acuerdos, la prórroga en la continuidad del cargo, cesan sus funciones. Ese es un precedente que lo aceptó la Corte en el año 2017 con el presidente Schifrin. Y hoy asistimos, bueno, a una de las tantas embestidas que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo contra la justicia, pero también digamos, ustedes hablaban de la pólvora, la última pólvora de Cristina, ¿no? Son balas de fogueo. Esto es una victoria pírrica que no te conduce a nada. Y quizás es la muestra de por qué la Argentina está como está en estos 4 años. Nosotros asistimos a 2 agendas en este Senado, fundamentalmente en este Senado, en esta casa donde preside Cristina, a 2 agendas diametralmente opuestas.
La agenda de Cristina, que tenía que ver con someter a la justicia, disciplinar a los jueces en todas las causas que tienen que ver con familiares, amigos o exfuncionarios y la propia presidenta, y la agenda de la sociedad que siempre quedó a un costado. Y quizás esta expresión de tercios en la Argentina, de los resultados de la última elección, tiene que ver con estas cosas, con la disociación de la realidad de quien tiene el poder político real en la Argentina, en el frente que gobierna el país, y con esta mirada absolutamente alejada de la gente. Entonces, cuando vos te preguntás por qué la bronca, por qué la sensación de abandono, por qué la frustración, y tiene que ver con estas cosas. Hace 5 meses, Diego, no sesionamos en el Senado. 5 meses de parálisis en el Senado. Hace meses que venimos recibiendo a los locatarios, a las cámaras inmobiliarias para solucionar el tema de alquileres. Hace 5 meses que hay problemas en la Argentina y que vienen en cada provincia con reclamos de la falta de desabastecimiento, de la inflación que te golpea fuerte. Y 5 meses que el Senado no sesionó porque Cristina no juntaba los números para aprobar esto. ¿Pero para aprobar qué? Para aprobar la nada. Porque en cada embestida con el Poder Judicial, yo lo decía en el debate, Cristina perdió por goleada. Lo intentaron ampliar con la Corte, pierden por goleada. Se aprueban en el Senado, no pasan diputados. Intentaron ampliar el Consejo de la Magistratura, pierden por goleada. Victoria pírrica en el Senado, duermen diputados. En plena pandemia, nosotros acá con barbijos, en algunos casos por Zoom, reclamados por la libertad, en Formosa, bueno, bloqueos, centros de aislamientos. ¿Qué se discutía acá en el Senado? ¿Qué discutía con Cristina? ¿Qué discutía al frente de todos? La reforma de la justicia federal. Entonces, esta es la crónica de un final anunciado, de una decadencia en la Argentina, que tiene que ver con el estilo de conducción de la Argentina, con un presidente que no es tal, que está escondido, con un ministro de Economía que asume, que tiene, digamos, los superpoderes, pero con un gran problema de incompatibilidad. Porque el ministro de Economía, sí. ¿Tienen el número para aprobar ganancias, por ejemplo, el kirchnerismo en el Senado, más aliados? ¿Sale ganancias Sí, porque hoy? Es el reino del revés. Sale ganancias hoy, pero es el reino del revés. Sale ganancias con un impuesto que es coparticipable y se desfinancia a las provincias. Sale ganancias con la presencia de la CGT, que viene a aprobar una medida y a aplaudir una medida que beneficia al 10% de trabajadores formales con mejores ingresos en la Argentina y se castiga a los 46, 47 millones de argentinos con la inflación. Estamos confirmando que tienen el número que va a salir. Es que en el Senado con los aliados tienen el número. A ver, esta sesión está pactada y los números y lo que se concedió en esta sesión tienen que ver para terminar con el trofeo de Figueroa, que es una victoria pírrica para un eventual conflicto que no va a existir con la Corte, porque la Corte ya resolvió que Figueroa no es más jueza, y en segundo lugar para obtener en el marco del programa Platita y tirar Marteca al techo el impuesto a las ganancias. Y finalmente, a ver, en detrimento de los intereses de las provincias. Van a votar una modificación a alquileres que hace, Manu, que hace que vuelva a diputados, ¿verdad? Sí, para reconfirmarte lo que dice Luis, Diego, sí. Comunicaron recién que Sergio Massa 21:30 con la primera plana de la CGT para repetir aquella foto de la semana pasada, estará aquí viendo la votación. Exacto, para repetir aquella foto de la semana pasada estará Massa junto a la CGT pasadas las 21:30 para la definición de la votación por ganancias. Quería confirmarte. Ahora, Diego, lo que hay que dejar en claro es saber, mi provincia Formosa, cuando Infran critica y cuestiona y defiende la coparticipación, mi provincia deja de percibir por impuesto a las ganancias de coparticipación 60.000 millones de pesos para el año 2024. Esos son 2 meses de coparticipación. Acá vienen a aplaudir, van a aplaudir todos los senadores del oficialismo, yo no sé de qué se van a disfrazar, van a aplaudir la desfinanciación de los estados provinciales, ojo, no hay mecanismo de compensación para las provincias. Pero Luis, ¿con qué crees vos que van a compensar? Porque hay un puente que hacer de 2 meses, después supongo si entra otro gobierno van a hacer una reforma, alguna vuelta le van a encontrar. Es que no le... ¿Cómo se financian estos meses? Con emisión y tirando manteca al techo, con papeles que no valen nada, porque la verdad es que la plata no alcanza y todas las medidas que tomó Massa después de las PASO son medidas electoralistas. A ver, primero, congelamiento del aumento de combustibles hasta el 31 de octubre. El IVA hasta fin de año, todo lo que tiene que ver con tarjetas alimentarias hasta que terminen las elecciones. Son descarados, son desfachatados, te roban a cara descubierta. Ahora, ¿cómo te plantás en una Argentina
que está bastardeada, que está golpeada, donde los argentinos se sienten abandonados ante esta realidad. ¿Cómo te plantás ante dos extremos que se manejan a la hora de votar con la demagogia barata? Y me refiero al gobierno, con su populismo de tirar manteca al techo, y a los libertarios que te decían, por un lado, la austeridad. No puede haber baja de impuestos sin la contraprestación de bajar el gasto público. Pero en la Cámara de Diputados votaron la baja de impuestos y que explote todo. Entonces, hay que encontrar un sentido de racionalidad en la Argentina. Es muy complejo, pero nosotros estamos acá plantados de pie, con Patricia Bullrich, con un equipo económico detrás, con esta idea de decir, bueno, la Argentina que se viene es muy difícil. A ver, para que se entienda, no es que la Argentina va a explotar. La Argentina ya explotó. Con el 150% de inflación interanual, la Argentina ya explotó. Y hay que ser mago, y mucho más que mago, venir con un equipo fuerte de bomberos para aplacar el incendio. Bien. Y eso no se sale con demagogia barata, ni de derecha ni de populismo de centro-izquierda. Naidenov, muchísimas gracias. Manu, volvemos en cualquier momento. No, gracias a vos, Diego. Aquí estamos. Bien. Lucía Salinas, ¿cómo es esto? El Senado aprueba este pliego de la jueza Figueroa, pero la Corte ya dijo, no, señora, se tiene que jubilar, doctora. ¿Cómo es el mecanismo ahora? Ahí colisionan varias cosas. Lo primero que hay que entender que más allá de esto que aprobó hoy el Senado de la Nación, no significa que mañana la jueza Ana María Figueroa va a ir a Comodoro Pi, va a volver a su sillón, va a volver a su despacho. Falta un trámite, un paso para que esta aprobación del Senado, del oficialismo, entre en vigencia. Y es la firma de Alberto Fernández, del presidente de la Nación, en un decreto que en Comodoro Pi lo que todos están esperando es la letra de ese decreto. Porque puede haber dos posibilidades. Que el decreto que firma Alberto Fernández diga que se la prorroga en el cargo, que debe darle continuidad en el cargo, o también puede poner en la letra, esta es la clave, una nueva designación, con lo cual se le vuelve a tomar juramento y ahí ya no habría tanto conflicto como si ese decreto dice continúa en el cargo, que es la prórroga a la que la Corte ya le dijo usted cesó en su cargo porque cumplió la edad jubilatoria que la Constitución Nacional establece como límite. Perdón, es difícil de entender. Si la Corte ya dijo y se pronunció, un decreto del presidente en el piedra, papel y tijera, ¿decreto mata posición de la Corte? Lo que sucede es que la Corte es la última intérprete de la Constitución Nacional y lo que dijo es que en cuanto a la continuidad, a un pedido de prórroga de seguir 5 años más, ese pedido ya no tenía posibilidades de tratarse porque la jueza ya había cumplido la edad jubilatoria y el trámite no había ocurrido en el Senado. Ahora, si el decreto, y esto es lo que hoy planteaban tanto en la Corte Suprema como en Comodoro Pi, si el decreto de Alberto Fernández, que tiene que publicarse en el boletín oficial, llega a decir que es una nueva designación, pues van a tener que tomarle juramento. ¿Pero se puede designar a alguien que tenga más de 75 años? Bueno, ahí es donde entra el conflicto, porque lo que puede pasar es que esto termine judicializándose y lo que ya pero anticipa... ya se judicializa, claro, ya la Corte. Judicializándose... A la Haya bueno, mirá cómo puede terminar esto. Judicializándose por parte de Ana María Figueroa. Y si la Corte Suprema le vuelve a decir, señora, ya se lo dijimos, el 9 de agosto usted cumplió 75 años, ¿sabés qué instancia tiene ella? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igual, Diego, ustedes se dan cuenta, pero es una que la ley, en el mientras para algunas tanto, cosas, la ley es una sugerencia. No, pero y para está claro otros que no. es una interpretación, pero además, discúlpame, ahí el otro punto es que lo que va a hacer Comodoro Pi es volver a mandarle un papel a la Corte Suprema de Justicia para decirle, ¿puede decirnos qué hacer con la doctora que ahora tiene este pliego del Senado? Y ahí la Corte no va a volver pasos atrás, va a decir, nosotros ya nos pronunciamos, y ahí puede que Ana María Figueroa... Por suerte hay pocos temas como para volver mil veces sobre el mismo. Está claro, esta señora no va a ser nunca más jueza, esta señora nunca más va a poder fallar sobre nada. Yo no arriesgo a decir nada. No, yo digo esto, nunca más va a ser jueza, porque la Corte... ya lo definió, es una chicana y es una disputa de Cristina. Y yo vuelvo a decir, muestra de poder, Pablo. Estamos a 24 días de las elecciones y Cristina, con su agenda judicial,
lo que está haciendo es perjudicando al que supuestamente es su candidato presidencial. Massa, como decía Manu, quiere ir a las 21:30 a mostrarse como que aprobó ganancias. Y Cristina, ¿qué le está metiendo? Antes, un conflicto de poderes con la Corte Suprema. No solo está perjudicando a su candidato, básicamente está haciendo lo mismo que hizo en los últimos 20 años, que perjudicando a todos los argentinos. Pero permitan... Porque estaríamos con otros temas, ¿no? Permítanme hablar de alguien que ya mencionamos poco. El presidente. Bueno, si le aterriza en forma de avioncito una hoja y le dicen... Le va a aterrizar, mira, claro. A firmar, Alberto. Lo último que... No sé... ¿Qué? ¿No vas a firmar? ¿No vas a hacer esto a 5 minutos de irte? Hoy en Comodoro Pi, al menos 3 jueces plantearon esa pregunta. Y si el presidente de la Nación no firma el decreto, porque ahora todo depende, para que este pliego que hoy se aprobó en el Senado entre en vigencia, tiene que terminar su recorrido. Ahora se va a manos de Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene que firmarlo y publicarlo en el boletín oficial. ¿Y si no lo hace? Alberto Fernández no se habla con Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual es un primer elemento. Segundo elemento, Alberto Fernández recibe esto, se lo va a dar a la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, que yo creo que de todos los cajones que tiene en su escritorio... En el de abajo de todo, ¿no? En el de abajo de todo, abajo de un par de las papeles, las expensas y todo eso. ¿El Consejo de la Magistratura... Tiene una trabita y después no se puede hablar ¿El Consejo de la Magistratura no tiene que decir nada? Sí, tiene que decir. Ahí ese es el otro camino. Ana María Figueroa, si Alberto Fernández le publica el decreto, Ana María Figueroa puede consultarle al Consejo de la Magistratura la validez y cómo se va a implementar lo que dice ese decreto. El Consejo de la Magistratura puede aprobarlo o rechazarlo. Si lo rechaza, ahí es donde ella puede hacer una presentación judicial. Bueno, muy una bien, nube, bien. un enredo, solo para demostrar que tiempo y energía. Todos los vericuetos administrativos que no le importan a nadie. Pero es solo sí para demostrar que es si daña la división de poderes, seguramente. Bien, Claro. ahora nos vamos del Congreso a la legislatura bonaerense. ¿Recuerdan la historia de las 49 tarjetas de las cuales se extraían dinero en un circuito de caja negra que reveló este canal? ¿Recuerdan que vamos a dar información nueva y muy importante en unos minutos? Se empieza a conocer quiénes son los dueños de esas tarjetas y para dónde iban, para qué espacios políticos. Empezamos a conocer la ruta de esas tarjetas. Va a ser un escándalo. En un ratito va a estar aquí quien tiene toda esa información. Pero ahora déjenme presentar a Hugo Wortmann Joffre, que es abogado, y escuchen ustedes, de una de las testigos, de una persona que está ahora en rol de testigo de identidad reservada, justamente por este escándalo, porque con su nombre estaban usando una tarjeta. Es decir, es una de las 49. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Diego? Explique lo que yo dije, pero bien. ¿Quién es su representante? Bueno, yo soy el presidente de Poder Ciudadano, que es una ONG que lucha contra la corrupción. Decidimos presentarnos como parte querellante en el expediente de Chocolate Rigó. El juez en el día de hoy nos tuvo por parte querellante a la ONG. Ello ya de por sí es un hecho bastante importante jurídicamente, porque no es normal que los jueces tengan a las ONGs como parte querellante, con lo cual ya accedimos a toda la información, y a raíz de que nosotros hicimos un llamado a la opinión pública para aquellos que tuvieran datos para aportar al caso Rigó, llamó esta señora a Poder Ciudadano, y la verdad es que nos sorprendió con información nueva, porque no es información estrictamente relacionada con el caso Rigó, sino que es un robo de identidad que le ocurrió a ella durante 7 u 8 años y que se relaciona con el Senado de la provincia. Es otro de los... Hay una señora que le usaron el nombre para fabricar una tarjeta de débito y con su nombre y esa tarjeta falsa cobraron, durante años sacaron. O sea, abrieron una cuenta, una caja de ahorro con el nombre... Una cuenta sueldo en el Banco iban un depósito y con eso iban sacando. Sí, hay una metodología que se vincula de alguna manera con el caso Rigó, porque en el caso Rigó hay otro joven, un chico que se llama Ezequiel, que era estudiante de Derecho, que llevó su currículum a la legislatura ingenuamente pensando que lo iban a contratar. Y lo contrataron, pero de manera alternativa. Sí, lo contrataron, lo que pasa es que no le avisaron. Claro. No le avisaron a él que lo habían contratado. No sabía. No le dieron la buena noticia. El testigo 16, digamos, a que permitió la Claro, claro. Y le llegó la tarjeta a su casa, él la fue a devolver y después esa tarjeta se activó y siguieron cobrando. A esta señora le pasó lo mismo desde el año 2014. Cuando ella va a hacer un trámite al ANSES, ahí se da cuenta que en realidad era empleada del Senado. Que era empleado del Senado.
Claro. A ver, esto tiene algo muy interesante que lo que los muchachos Fioriti y Viñaski, Josefina Mackenzie contaron en Somos Buenos es que estos 48 tarjetas que tienen que ver con este sistema de chocolate Rigau que se ponía durante horas, ahí estamos viendo sacando plata, se quedaba, llenaba los bolsos de plata. El caso particular que denuncia el doctor Juan Joffre y Poder Ciudadano es la existencia de otros chocolates. Claro. ¿A vos te gusta el chocolate amargo? Bueno, sí. Hay blanco, hay con almendras, hay de todo tipo de chocolates. Este chocolate es del Senado y es de un caso anterior al de esto, con lo cual lo que destapa la investigación de Josefina Mackenzie de Somos Buenos es que hay un montón de chocolates y que esto no para y que esto va creciendo. Entonces, este dato es muy importante porque empieza a mostrar cómo el financiamiento de la legislatura bonaerense tenía un montón de personas que iban a los cajeros y que realizaban esta contratación. No sé si el único mecanismo, pero ¿era un mecanismo de recaudatorio de caja negra? Es un mecanismo de financiamiento de la política. De ahí el interés que tenemos de Poder Ciudadano de traccionar, de que la justicia pueda realmente llegar al fondo. Ahora, doctor, usted con esto, digamos, ¿qué tiene para decir de los jueces que fueron los que mandaron a su casa a Chocolate y le devolvieron? No, no le devolvieron la plata, pero que le dijeron, no hay ningún problema, la policía obró mal, lo hizo sin orden judicial? Bueno, a ver, a mí me parece que está mal hablar del Poder Judicial en general. De estos jueces yo digo, estoy a favor del voto de la minoría que dijo que acá hubo flagrancia, que hubo una denuncia, porque hay un ciudadano que estaba haciendo la fila, que veía como el otro se le caía la plata, se le caían las tarjetas, estuvo un montón de tiempo. Eso motivó que una autoridad judicial iniciara una investigación. Bueno, la verdad es que me parece que el voto de la minoría, y además nos lleva a la línea apropiada de las convenciones internacionales, que es lo que el Estado tiene que responder. Si hay acá una posible potencial caso de corrupción, articulemos los máximos resortes posibles para investigarlo. Eso desde el lado de la investigación de la corrupción, desde el lado de su clienta. Yo no tengo una clienta, yo no tengo una clienta. Yo soy presidente de una ONG que lucha contra la corrupción y esta es una señora, una ciudadana como que se enteró hace 5 minutos. Que se enteró y vino a nosotros, vino a nosotros y nos pidió apoyo, nos pidió asesoramiento, porque ustedes saben que la justicia es un lugar de técnicos, entonces la gente tiene miedo. ¿Qué le puede pasar a ella? Esta señora tiene miedo. Claro. Ayer habló y hoy ya dijo, por favor, resérvenme la identidad. Si la semana que viene voy a tener que firmar una denuncia, tengo miedo. ¿Hay algún sistema que me vaya a proteger acá? Es tremendo, porque la gente... Ella la citaron de la justicia cuando... Todavía no. Recién estamos preparando la denuncia. ¿Cómo se enteró ella que era su nombre, que estaba metida? Ella fue al ANSES y ahí se dio cuenta el ANSES que tenía aportes durante 8 años inexistente porque según ella no tenía ningún trabajo. ¿Pero justo coincidió que fue al ANSES en el mismo momento que se destapa esta olla? No. Como dije, el caso de la señora comienza en el año 2014. Ella va al ANSES en el 2021. Recién ahí se da cuenta. Y empieza a reclamar, manda carta de documento y nadie le da bolilla hasta que no se destapa el caso Chocolate. El caso Chocolate lo que hace es gatillar un montón de investigaciones. Es más, hay hasta... Y darle a ella un sentido de salir a contar su historia. Aún habiendo denunciado en el 21, el mecanismo siguió. Dice, están usando mi nombre. Bueno, nada, sigue. Bueno, lo que pasa ¿Tiene sospechas de que esto puede ocurrir en otras legislaturas del país? Pero esto ya ocurrió en la legislatura de Entre Ríos. Lo vimos en Paraná, lo vimos en Concordia con un motomensaje que llevaba y traía. Esto lo vimos en todos lados. El Poder Ciudadano, que tramita en la justicia federal, que también salió algunas veces en los medios, pero no con la repercusión que tuvo que es un caso que involucra a la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata. Su decano, el señor Fantini, está yendo a juicio oral, llevado por nosotros, por Poder Ciudadano. ¿Por qué? Porque recibía dinero del Ministerio de Debido, supuestamente para dar cursos de capacitación a ciudadanos que lo necesitaban. ¿Qué hicieron? Agarraron un listado de 300 ingenieros egresados de la universidad, fraguaron como que esos ingenieros iban a dar los cursos, les habilitaron una tarjeta para cobrar haberes y les mandaron la plata a distintas financieras y se las robaron. ¿Cómo saltó el asunto? Porque vienen estos ingenieros a Poder Ciudadano a golpearnos la puerta y nos dicen, la FIP nos está reclamando que nosotros hemos cobrado durante años un salario que no hemos cobrado. El propio Estado. El propio Estado. Entonces empezamos a averiguar, empezamos a hacer gestiones y claro, este joven, el testigo 16, para la FIP aparece como deudor. Ha cobrado 600.000 pesos durante, no sé, 2 años
Y nunca pagó impuesto a la ganancia, nunca pagó. Estamos cortando la cinta, inaugurando un nuevo miedo, que es que uno pueda estar siendo usado el nombre para sacar tarjetas en lugares. Y le quiero preguntar una cosa, un dato puntual sobre esto. ¿Tienen dimensión de cuánto es el dinero a lo largo de todos esos años que se cobró a través de la cuenta usando el nombre de esta señora? No, la verdad es que, digamos, esta señora es la punta de una iceberg. No, ya sé, pero para pensar un caso, ¿cuánto es? Pero se ha durado 8 años. ¿Lo quieres? Lo tienes. No sé si exactamente eso. Miren esto. Lucía, vos tenés números que han mostrado los denunciantes de esto para que vean el paquete total de los gastos contra los gastos que deberían ser. Dale. Sí, la oposición lo que plantea es que hay una caja negra de poco más de 53.000 millones de pesos que debería investigarse. Miren los siguientes números y vamos a hacer la cuenta. El presupuesto de la Cámara bonaerense es de 62.152 millones de pesos. ¿Qué dice la oposición en su denuncia en función de sus cálculos? Que podría funcionar tan solo con 8.000 millones de pesos. Vamos a ver... No. Tremendo. Bueno, ese es el número que hace López Murphy, María Eugenia Talerico y también Javier Iguacel. Muchas gracias. Miren los números que ellos desglosan en esta denuncia y que están pidiendo que la justicia haga lupa en estas cifras. La Cámara de Diputados cuenta con 1.510 empleados, 36.500 millones de pesos se destinan para 92 bancas. Miren la Cámara de Senadores. 1.340 empleados, 25.562 millones de pesos para 46 bancas. Miren los sueldos que desglosan los diputados, los denunciantes en este expediente. Por año, la legislatura gasta esa cifra en salarios. 3.946.800.000 pesos. Y por año, miren lo que gasta en asesores, porque eso es solo el sueldo de diputados y senadores. 4.485 millones de pesos. Entonces, lo que plantea la oposición es, acá hay una caja negra donde, según los cálculos que hacen los denunciantes, sobrarían, entre comillas, 53.000 millones de pesos. ¿A qué se destinan? ¿Dónde se destinan? ¿Cuántos chocolates Regaun más hay y hace cuánto funcionan? Esto es lo que ahora están pidiendo los denunciantes que la justicia investigue. Me quedo con lo primero. Está gastando, decime ese número, 61.250 y algo millones de pesos. Según la oposición, lo mismo te lo hago por 8.000. Exacto. ¿Puede ser esa diferencia? Bueno, ellos plantean que sí, porque claramente lo que sostienen es que hay un montón de gastos que son innecesarios, deben hacer foco puntualmente en, por ejemplo, asesores y un montón de otros gastos que no se hacen una comparación con cómo son las estructuras de otras legislaturas y a partir de eso llegan a esa cuenta. Lo que me parece interesante ahí es que en lugar de investigar todas cabitos sueltos y casos separados, tenemos que hacer una gran investigación para abordar esto de manera integral, porque la corrupción sistémica se investiga de una manera sistémica también. Bien, pero quien inició esto es Josefina López Mackenzie, que está con nosotros. Esta gran investigación escandalosa. ¿Cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, pero tenés ahora una revelación mucho más dramática, si vos querés. Contalo. Chocolate Regaun, un eslabón perdido en esta especie de gran chocolatería de la que hablábamos, tenía la capacidad de recaudar por lo menos 27 millones de pesos por mes usando 48 plásticos que dicen Cámara de Diputados de 48 prestanombres que cobran $500.000 de pesos. Una de las preguntas desde el principio de esto es ¿a dónde iba ese dinero? ¿Para quién recaudaba? Y otra de las preguntas es ¿quiénes eran estas personas? Si eran víctimas, si eran ñoquis, si eran empleados fantasma, etc. La tendencia, por lo que vamos investigando y lo que va surgiendo, es que no desconocían esto, ¿sí? Eran parte, o sea, no los se prestanombres. Claro, los prestanombres no desconocían, eran parte de este vínculo consentido. Ahora bien, otra de las preguntas es ¿quién los metió en la Cámara de Diputados? ¿A qué bloque pertenecían? Algo que conseguimos ahora es un documento importante que son los legajos de personal de la Cámara de Diputados. O sea, el historial laboral de cada uno de estos presuntos empleados.
¿Podemos verlo? ¿Tenemos para verlos? Sí, señor. A bueno, veamos algunos ejemplos entonces. Mirá, te doy un ejemplo. Cribaro Ernesto Fabián, recuerdo, esta es una de las 48 tarjetas que usaba Chocolate con la clave en el famoso cajero de 7:54, donde fue visto por testigos, cámaras y demás. Esta persona está vinculada a la cámara, para que se den una idea, desde 2006. Wow. Y la repartición, el campo que aparece a la derecha es una columna que se llama repartición. En este caso, empieza siendo Partido Justicialista. Pero después, a lo largo del tiempo, él pasa a formar parte de Bloque Frente para la Victoria y después, más adelante, aparece vinculado o usado o trabajando o lo que fuera para Cambiemos Buenos Aires. Y finalmente, a lo largo de su historial, lo último que vemos de esta persona es que pertenece a una enigmática categoría llamada bloque político, un genérico, un paraguas. Este ejemplo, ahora no sé si vamos a ver más o no, pero digo, este ejemplo sirve para todos. Todos los prestanombres que usaba Rigó para sacar $500,000 de cada uno y vaciar esos sueldos hoy figuran en esta categoría bloque político. Y a lo largo de su historial, ya sea que entraron hace un año o ya sea que entraron hace 20, ellos van pasando de bloque en bloque. Van pasando de bloque en bloque. Algunos ejemplos, tenemos más. Veamos algunos, Van a aparecer. Folone Sí. Raúl Marcelo. Este es otro de los 48. Esta persona ingresó o estuvo vinculada a la Cámara por lo menos desde 2004 y empieza siendo su cargo asociado al bloque del Frente para la Victoria. ¿Cuál era su contraprestación? Si existía o no, es otra historia. Pero me enfoco en la repartición. Después pasa a estar bloque Partido Justicialista, la misma persona. Sí. Más adelante, en el tiempo, pasa a estar su nombre asociado al bloque Cambiemos Buenos Aires. Cuando digo su nombre, digo su sueldo. Estamos de acuerdo con eso. Sí. Y últimamente estaba asociado a esta categoría genérica. Es un nuevo partido. Bloques políticos. ¿Este señor hacía alguna actividad o era un nombre nada más y que lo encuadraban en Partido Justicia Líder y bloque político? ¿Iba? ¿Era un señor conocido? ¿Fichaba? ¿O no existe? Nada más que su nombre. Diego, si vos vas y fichás y tenés una tarjeta del Banco Provincia que es tu salario y de golpe te aparecen extracciones hechas por otra persona y te empieza a vaciar tu sueldo. ¿Se la vas a regalar sin protestar? ¿Me preguntás? Claro. Digo, estas personas, además, nosotros hicimos muchos testimonios, la Fiscalía también recibió varios testimonios y por eso decía, la tendencia, hay sobre todo un testimonio que se diferencia y que planteó, bueno, yo en realidad no sabía que lo seguían usando, yo no estaba al tanto de esto y se animó a eso. Pero el resto... Perdóname, te interrumpo por esto, porque el doctor está representando, está representando a alguien que no tiene que ver o no tendría que ver con esto. Está desde 2021 alguien a quien le robaron el reclamando. dato. Descubrió en 2021 que parecería que nadie va a ir a protestar sino... Bueno, ese caso es bien distinto. Es otra historia en la que vos, como decías vos al principio, decías de golpe, ojo, que de golpe podemos estar siendo usados para robar para la corona. Bueno, en la trama la tendencia no es esa. De hecho, cuando nosotros vamos a hablar con varios de ellos, nos dicen, sí, claro, yo le daba mi tarjeta porque es un amigo, porque es más práctico. Nadie se desmarca. Porque no podían estacionar. Pero, ¿y ellos... ¿A ellos se les daba parte de ese sueldo o solo entregaban la tarjeta, claro, ¿cuál era recibían la un ticket contraprestación? y no tenían ningún reembolso, por decirlo de alguna manera? Bueno, si vos les preguntás a ellos te van a decir, yo recibía mi sueldo completo, solamente que tenía un gestor que de onda me hacía este trabajo y iba al cajero por mí porque yo no podía, porque es incómodo. No, pero, la hipótesis... Además tenían un beneficio adicional que es la jubilación. Claro. Y la obra social. Claro. Entonces, ese es un beneficio a largo plazo. Esa es de mínima. Pero eso es de mínima, claro. A mí me parece que para tener éxito en esta investigación tenemos que romper los pactos de silencio. Acá hay pacto de silencio. Esta gente tiene miedo. Digamos, esta señora que nos vino a ver a nosotros tiene miedo. Y la verdad que para tener éxito en una investigación de esta hay que romper pacto de silencio. La ley nos da la solución. Porque acá tenemos distintos casos. Esta gente que de alguna manera ha sido cómplice, y tenemos un especialista acá en la mesa,
pueden ser beneficiados por la ley del arrepentido. Digamos. Esta gente ha cooperado y lo único que tenemos que lograr es que los fiscales convenzan a esta gente, vení, contame la verdad. Si vos me contás la verdad, no te va a pasar nada. Ahora. ¿Ok? Obvio. ¿Estamos dispuestos a esta gente? La historia de... ¿Estamos dispuestos a esta gente? ¿Nosotros qué queremos? ¿Meterlo preso a este señor, ¿cómo se llamaba? Criba. ¿Queremos meterlo preso o queremos saber quién se benefició con esto? ¿Quiénes son los que están arriba? Bueno, está bien. Entonces, ese punto uno. Si como sociedad lo que queremos es ir a los organizadores, a los realmente los que se beneficiaron, a esta gente le tengo que dar un puente de plata. Yo fui abogado de Ponta Cuarto, por ejemplo. Bueno, ¿Okay? Entonces, pero perdón, no le fue muy bien a Ponta Cuarto. ¿No le fue muy bien? Perdón, en el proceso judicial, ese proceso judicial que comenzó en el año 2003 sirvió para que hoy tengamos una ley del arrepentido. No tengo duda que eso es así. Lo que digo es que lo aislaron. Le hicieron un vacío tremendo a Ponta Cuarto. Pero no importa, porque hoy él es feliz. Su familia le agradece que él haya dado el paso que dio. Bueno, sí, pero terminaron todos absueltos. En la instancia de juicio... Lo que digo, yo quiero esa es la justicia. Esto fue confundido, doctor. Esa figura del arrepentido es en el marco de la justicia. Si al final del camino no le sirve nada a la persona que confiesa... Lucía, no había ley del arrepentido en aquel momento. No puede prestarse esto a confusión. Estamos a favor de que haya estímulos e incentivos para llegar a lo más alto y a los organizadores de esto. Como se llame la figura arrepentido, colaborador, lo que sea. Lo que decimos también, después de cuadernos y algunas otras causas muy importantes, es que según cuando cambia el gobierno, hay gente que colabora, que después se arrepiente de haber colaborado, que empieza a enrevesar. Es complicado en Argentina subirse a esas figuras. Yo particularmente creo que sí que hay que subirse. Lo que digo es, la realidad está imponiendo algo que es la complicación o la duda que puedan tener esta gente. Igual a mí me parece... Mi impresión es que para eso hay que ser muy prolijo. Claro. Los funcionarios judiciales que tienen esa responsabilidad tienen que ser muy prolijos. No pueden aparecer en la playa, en hojotas, arreglando con testigos. No, eso no puede ser. Bueno, tiene que haber mucha prolijidad. Tiene que haber mucha prolijidad. Esto, digo, para el caso de estos señores que fueron cómplices. Después tenemos el otro caso de la señora que vino a ver a Poder Ciudadano, del testigo 16, que esos pueden ser querellantes. A ver, esos se les han robado la identidad. Déjame preguntarle a ella, porque si tenés el número de promedio, ¿cuánto cobraban? Déjame, más o menos. Cobraban 583.000 pesos, pero déjame aclarar algo. Claro. No cobraban, porque ¿qué es un típico ñoqui? Claro. Un típico ñoqui es el que cobra, pero no trabaja. Sí. Esto es un poco distinto. Por eso. Estas son personas que no trabajan, pero tampoco cobran, sino que donan. Está bien, pero ahí está la historia. Claro. Por eso, vos tenés 48 casos que investigó ella, que son distintos. De esos 580.000, hay algunos que recibirían el 50%, otros el 30%, otros el 60%, y así sucesivamente. Porque el tema de la jubilación y la obra social, como señala el doctor, es así. Ahora, nadie se queda solo con la obra social y pensando en la jubilación en X años. Acá no lo sabemos, también lo mismo una persona de 30 años que una persona de 60. Claro. Acá lo que pasa es, una parte se la quedan, esas personas, ¿por qué van a hablar? ¿Por qué van a modificar eso? Porque aparte, seguramente viven en un lugar cerca, militan políticamente con alguna gente. Por eso es importante el mapa que ella marca en esta investigación del recorrido, del PJ, del Frente Renovador, de Cambiemos. Josefina, sigamos tirando un poquito más del hilo a ver qué más sale. ¿Hasta dónde pudiste investigar? ¿Qué hay detrás de estos nombres? Porque hay muchos más que investigó Josefina. Tomando en cuenta... ¿Hacia dónde va ese dinero? Bueno, hacia dónde va el dinero es una hipótesis que no está fuerte todavía, no está avanzada. Se han publicado cantidad de cosas y de nombres en los últimos días. Se ha publicado a quién está muy vinculado Chocolate, a un concejal Facundo Albini de La Plata, de Unión por la Patria, que viene del Frente Renovador, que también fue apoderado, no me salía la palabra, del Frente Renovador, que además tuvo un cargo, que esto es súper importante desde mi punto de vista. Facundo Albini no está vinculado solo políticamente con Chocolate por la militancia, sino que él tuvo un cargo administrativo jerárquico en la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados, claro, ahí conoce por donde conoce y tenía un cargo de director por donde pasan todos estos nombramientos, al igual que su padre, que es un funcionario de carreras de ahí. Bien, ahora, déjame aclarar una cosa que digo, que la hipótesis, por lo menos por el momento, es que estas personas no
digamos, no cobraban, no trabajaban, ellos no pueden negar su vínculo con Chocolate, no lo niegan, no pueden negar su vínculo con la Cámara de Diputados, no lo niegan, no pueden demostrar que trabajan y en principio no se quedarían prácticamente con nada de este dinero. Y no son todas, esto también es importante, no son todas personas indigentes o de los barrios más periféricos de La Plata, hay de todo un poco. Bien, tenés otro legajo para presentar, vamos a ver, por favor. Este es el caso de Mederos Daniel Alfredo, otro de los 48. En este caso, está vinculado a la Cámara de Diputados desde 2004. La repartición inicial es el bloque Frente para la Victoria. Después, a lo largo del tiempo, pasa al bloque Partido Justicialista. Después a Cambiemos Buenos Aires. Y finalmente, igual que todos los que estamos mostrando, tiene su cargo, su puesto actual, su oficina actual es esta categoría enigmática de bloque político. Y otra cosa también... Es la misma secuencia. Primero va a Unión Frente para la Victoria, después Partido Justicialista. ¿Y los espacios políticos qué dicen? Nada. Por ahora nada. ¿Pueden desconocer esto de que había gente que pasó de un partido político de Juntos por el Cambio a Unión por la Patria con el nombre que tenían en ese momento? Yo no tuve la oportunidad de que me respondieran estas preguntas en las áreas donde se trabajan los legajos y por donde pasan las cuestiones de personal, o sea, todo esto, y tampoco tuve suerte con la parte política. Lo que estamos viendo son documentos y también, por ejemplo, a título anecdótico, hay un caso que una persona que entró, ¿se acuerdan del PAUFE? De Pati. ¿Se acuerdan del bloque? Bueno, inicia con el PAUFE, después va pasando por el Frente para la Victoria, por Cambiemos y termina en bloque político. Y hay otros que en ese historial, en donde dice repartición, dicen vicepresidencia de la Cámara, presidencia de la Cámara o Secretaría Administrativa o de Desarrollo Institucional de la Cámara. ¿Quién califica eso? ¿Quién califica eso? No es marginal, no es periférico, está metido. ¿Quién califica eso, bloque político? ¿Quién es el que pone esos nombres? Algún área administrativa de personal. Estos legajos tienen una firma de un directivo de personal. Ahora no me acuerdo el nombre, pero es el director del área de personal. Él es el responsable de poner bloque político y no poner de qué bloque político estamos hablando. Desconozco eso, yo no sé si... También me pregunto si bloque político, y por lo que estuve preguntándole a varios, no es una especie de sello de goma que se acuerda y dice, bueno, ponele bloque político. El silencio muestra que esto es un mecanismo. Sí, por supuesto. Josefina, y no sé si tenés la referencia de los plazos, pero ese cambio de partido político ¿va también coincidiendo con el cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires? No sé si... ¿O del control de la legislatura? No sé si... Porque te diría que todo lo contrario. Porque hay que tener en cuenta que en la Cámara están todos representados. Sí. Incluso, por supuesto, se reparten los cargos de las autoridades, se reparten las presidencias, las vicepresidencias. Entonces, en realidad... No podés asociar un cambio de gobierno con esto, porque este es el Poder Legislativo, están todos representados y se reparten estos cargos. Lo que vemos, me parece, es que hay personas que están hace 20 años, que pasan por todos los bloques y que son... Es el tema de las capas. Un legajo más, por favor. Impresionante. A ver. Baldata Paula Alejandra, esta mujer también está en los cuadernos de chocolate que le encontraron con toda su familia nombrada. Ella, por ejemplo, está vinculada a la Cámara desde 2016. Frente Renovador, ¿se acuerdan de ese partido? Sí. De la Sota Massa. Después pasa al bloque Frente Renovador. Después, más adelante, la vamos a ver en su última declaración jurada de su legajo como bloque político. Bien. Signo de pregunta. Doctor, ¿qué sospecha usted con esto del bloque político? No, me parece que está claro que es un eufemismo para nombrar a aquellos que han ido trasvistiéndose pasando un partido al otro y han vivido mucho tiempo con este mecanismo. Pero yo lo que digo es que me parece que a partir de que estas personas han tomado estado público, me pongo en sus cabezas, en sus situaciones, digo, deben estar recibiendo llamadas de todos lados, deben estar recibiendo presiones. Y el Estado ausente. Ahí el Estado está ausente. Digamos, no hay un mecanismo donde esta gente pueda ir a decir, asesorarme, ¿qué me conviene hacer? ¿Me conviene seguir? Porque acá la presión del jefe de la organización debe ser enorme sobre ellos. No hables, callate la boca, va a venir un fiscal, te va a llevar preso. ¿Y qué se podría hacer? Que llamen a Poder Ciudadano, les voy a dar el teléfono. ¿Puede ser? Por favor. 5
114 7200, llamen a Poder Ciudadano, 114 7200, y nosotros, sin el compromiso que significa ir a hablar con una autoridad judicial, los vamos a guiar. Y vamos a decir, a ver, contame tu situación. ¿Cuál es tu situación? Mi situación es esta. En absoluta confidencialidad. Nosotros, por ejemplo, en Poder Ciudadano tenemos el práctico de la UBA, donde todos los abogados que van a egresar se vienen a formar. Entonces, los podemos asesorar sin el compromiso de ir a hablar con una autoridad pública y sin la presión de que el jefe político, sin que el jefe de la mafia los esté diciendo, cállate la boca, anda a ver a tal abogado. Si se beneficiaban con algo dentro de este mecanismo, estos que ponían el nombre para la tarjeta, ¿qué incentivos tienen a hablar con ustedes? ¿Van a tener miedo? No tener una complicación judicial, porque esta gente va a tener una complicación judicial. Hoy está regalada. Si estuvieron estafando al Estado durante 10 años, 8 años o 5 años, ese monto de dinero que se defraudó al Estado, ellos o fueron partícipes... por omisión, suponete que fueron por omisión o por comisión van a terminar. ¿Y qué pueden hacer ustedes por ellos? Que ellos son culpables. Que se arrepientan. ¿Invitarlos ¿Vos hablaste de incentivos? a acogerse a la figura del arrepentido? Hay mecanismos. Entonces, el incentivo es ponerles un incentivo delante. Dejá de atenderle el teléfono al mafioso que te está apretando. Vení, si querés cambiar de bando, digamos de alguna manera, nosotros te guiamos. Porque aparte, ¿sabés cuál es el punto ahí, Diego? Que los nombres que están para la causa judicial son estos que investigó Josefina. Que están con nombre, con apellido, con DNI, digo, es a los primeros que van a citar a que declaren. No está la mayor complicación judicial sobre la cabeza de esta estructura. Todavía no saben quién es la cabeza. Pero mientras tanto, los que van a dar explicaciones son estos. ¿Esto van a tirar del hilo y van a subir por el organigrama? No, hay algo importante que me gustaría aclarar, que todas estas personas son solamente testigos. Muchas fueron citadas como testigos a declarar a la Fiscalía, algunas fueron, otras no. En principio se las considera víctimas porque si las tarjetas de débito son intransferibles, entonces en principio son víctimas. Nosotros tenemos como periodistas la obligación de preguntarnos por esta trama y por este sistema, pero a nivel judicial esos son solamente testigos, de hecho algunos fueron a declarar. Tienen un discurso unificado o en sintonía en el cual no pueden decir que les sacaban dinero, de hecho ninguno dijo que les sacaban dinero, pero ellos son solamente testigos. El único imputado en la causa es Julio Chocolate Rigau, sigue imputado en esa causa. O sea, los que están en el lote de los 49 no es que están ya imputados por estar. Por ahora solo tienen estatus de testigos. El único imputado de la causa es Chocolate Rigau, que es la punta del ovillo de una presunta trama de corrupción que ahora fue golpeada por un fallo escandaloso y que hay que ver qué pasa con eso. Pero estas personas son solamente testigos. Por eso lo importante del accionar de estos dos jueces que rápidamente quieren dejar sin efecto esta causa, porque acá la llave no está en estos 48. La llave está en si Rigau agarra la guitarra y empieza a cantar. Ahí se cae todo. Y en cuanto al teléfono celular. De todas maneras, a mí me parece que es tan grande la trama que mantener un pacto de silencio entre 500 personas es imposible. En algún momento lo que están logrando es poner un dique en el medio del mar. ¿Para qué sirve un dique en el medio del mar? Para nada, porque el agua va a pasar, no lo van a poder parar. Estos dos jueces no van a poder parar que iniciemos nuevas investigaciones, que ustedes sigan investigando, que Josefina vaya y pregunte. Esto no lo van a poder parar. Y más si se empiezan a posar los reflectores sobre la legislatura bonaerense, que toda la vida se ha dicho que ¿cuánto tiempo todos los reflectores sobre el Congreso y los gastos y la biblioteca del Congreso, y nunca sobre esa legislatura que tiene un gasto gigantesco y nadie habla. Bueno, ahora se va a empezar, me parece, a mirar muchísimo más y sobre todo cuánto vale esa legislatura contra lo que produce. Que dicho sea de paso y cierro, creo que se habían reunido una sola vez en abril. Bajísima. Y no es un discurso antipolítico, al contrario, es un discurso para sanear y mejorar la actividad política. Te agradezco especialmente y te felicito por la investigación. Muchas gracias, Diego. Doctor, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer una tanda. Muy bien, hemos de dar este dato que ustedes conocen, que es dramático, que es que la pobreza ya superó el 40%. La pobreza superó el 40% en adolescentes, 60%.
vos pensá qué pronóstico tiene ese pibe, esa piba, que hoy es pobre, en el momento en donde tiene que desarrollar su vida y sobre todo futurizar, soñar. Bueno, tiene que preocupar, no puede estar con luces largas en el futuro porque necesita luces cortas, que es ver qué va a comer, si tiene necesidades básicas satisfechas o no. En este país estamos y el dólar no tiene la gentileza de esperar. Hoy el informal se fue a 7.90. Quiero darles un dato además. Este 41 de pobreza es la foto de ayer, de la primera mitad del año, previa a la devaluación postelectoral del 22%. Así que eso habrá que ajustarlo. Es decir, ya la foto es dramática y es vieja. Ceci. Sí, con respecto al dato de pobreza, ya con las primeras estimaciones, conociendo la inflación de agosto, es que la pobreza está arriba del 42%, así que seguro este semestre va a ser peor. Y si tenés que buscar un mes o un semestre similar o que esté por arriba del 40%, te tenés que ir a la salida de la pandemia, después de tantos meses con todo cerrado, o te tenés que ir para otro momento en el que se superó el 40% de pobreza en Argentina, al pico de la crisis post salida de la convertibilidad, ¿no? Finales del... Creo que fue al 57. 57, comparando con la medición que tenemos ahora, ¿no? Se medía de otra manera. Si esta medición la extrapolas a eso, se fue al 47 de pobreza en aquel momento. 47, decimos. Ahora, sí, según lo que estoy recordando de memoria. Ahora, lo cierto es que esa inflación, que es la que está dinamitando el número de pobreza o haciendo explotar el número de pobreza, está absolutamente vinculada al dólar, que hoy terminó en 7.90 y mira de nuevo muy de cerca los 800 pesos que tocó apenas la salida apenas de pospaso y devaluación, y con mucho fuego como para que ese número siga creciendo. Básicamente, ¿por qué? Porque hasta acá el gobierno llegó poniéndole parte de los dólares que conseguía con el dólar soja a intervenir y controlar qué pasaba con el dólar, con los dólares financieros. Si se queda sin esos dólares del dólar soja, porque termina esta semana ese programa, vamos a ver qué pasa con los dólares financieros y con el Banco Central, con reservas negativas y sin capacidad de intervenir. Está con nosotros el economista Fernando Marul. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Vinculá vos dólar, inflación, pobreza con tu mirada. Primero, pobreza después de la devaluación pasó en los últimos 2 meses, de junio a agosto, 42%, de 40 a 42%. Por cada punto que sube la pobreza, subió de 40 a 42, 2 puntos. Por cada punto son 500.000 personas. O sea, hay 1 millón de pobres más. Que antes de la devaluación, que lo que dieron ayer, que era hasta junio. ¿Sí? Porque si es más, digo, para redondear, somos 47 millones de personas, 1% son 470.000 personas. Claro. Y el cálculo daba que eran 2,1% más. Digo, o sea, ¿cuántos pobres tiene Argentina? Hoy casi 20 millones. Casi 20 millones. Casi 20 millones. Cuando el dato la estadística que dieron ayer eran 18,6 millones. De nuevo, es, como comentabas recién, la devaluación del 14 de agosto se trasladó, en 4 semanas se trasladó todo a precio. O sea, te muestra que hoy devaluar de manera así desordenada, como lo hizo Massa calladito, que después le echó la culpa al Fondo Monetario, se traslada todo a precio. Y en 4 semanas se trasladó a precio. Eso, y se trasladó a precio y no subieron los ingresos 22% en 4 semanas. Por eso fue básicamente la caída de los ingresos informales y sobre todo jubilados, que hay 2 sectores que están perdiendo y que son los que más caen en la pobreza, que son los informales y los jubilados. Eso más o menos te va a hacer y los niños y los jóvenes también te van a hacer el número de cómo darle forma o darle cara a ese millón de personas. Vos trajiste un cuadro de la evolución del dólar. Sí, y digo, vamos a ver lo que trajo Fernando. Explícalo. Recién, ese es el dólar a precios de hoy, comparable.
O sea, uno lo puede comparar desde la década del 70 para acá, o sea, 50 años. Alguien que tiene 70, 80 años se dice, puede mirar ese gráfico y decir, me acuerdo acá, ¿cuáles son los picos? A la derecha, ese número de 750, ese es el dólar paralelo de hoy. Espera, la gente ve desde el sillón o desde la mesa de la cocina un electrocardiograma de dos colores. ¿Qué hay que mirar? El azul hay que mirar y son muchos picos. Ese electrocardiograma, esos son los picos del dólar, son crisis argentinas. La última de la derecha, donde dice 750, ese es el precio de hoy. El otro pico que está más en el medio del gráfico, que dice 0,2, es la crisis del 2001. Recién estábamos hablando de la pobreza, que llegó al 50%. Bueno, cuando salimos de la crisis del 2001, el dólar, ¿se acuerdan que pasó de 1 a 4? Bueno, eso si lo ponemos a precios de hoy, es 650 pesos. O sea que hoy el dólar está más caro. Hoy está más caro que el de Dualde, el famoso de 4 pesos, hoy es más caro. Pero espérate un poquito, porque acá, digamos, lo único que está fijo es nuestros ingresos y todo el resto perdemos noción. Este dólar del informal de 7.90, ¿es un dólar barato o es un dólar caro? Entonces? Bueno, depende en relación también con el nivel de crisis, claro. Mira, te lo voy a resumir así, depende de las elecciones y depende de los planes económicos. Porque como veíamos ahí en el gráfico, si uno mira la historia, en la hiperinflación, si va para atrás, en la hiperinflación del 89, a precios de hoy, llegó a 2.000 pesos. Y en el Rodrigazo, y el que me está escuchando, ¿se acuerda del Rodrigazo? El primero de los picos que había. 2.500 pesos, es el electrocardiograma. Esos picos son niveles de 2.000 pesos. O sea, si votamos, viene el plan económico, hay un plan de estabilización, ¿sale mal? Hay que pensar en niveles de 1.000 para arriba. Digo, cuando escuchamos la hiperinflación, no, porque tal cosa se viene la hiper, tal cosa se viene la hiper, viste que tiramos hiper así como si nada. Bueno, una hiper, y relacionamos las dos variables, la pobreza y el dólar. Una hiperinflación es que pasamos de 100% de inflación a 300% de inflación. En términos de pobreza es de 42 a 60%, 70%. Y en términos de dólar es de 700 a 2.000 pesos. Ahora, ¿cuándo evitable? Digo, así, porque tiramos la hiper, no, pero por eso, digamos, como hay muchos números y hay un gráfico, yo como paciente digo, pero doctor, voy a morir, ¿cómo estoy de grave? Si haces las cosas bien, para decirlo de alguna manera, si te pones a laburar y decís, te dejas de joder con el tema de un poquito por acá, un poquito por allá, haces las cosas bien a partir de diciembre, no te vas a morir y el dólar no te va a subir a 2.000 y la pobreza no se te va a ir a 60%. Si seguís así medio mintiéndote y diciendo, bueno, hago un ajustito por acá, en realidad te empezás a automentir y no te pones las pilas, para decirlo de alguna manera. No haces un buen plan de estabilización, te vas ¿Y las medidas de masa de ahora? No sé si soy claro. Digo, si haces las cosas bien, un dólar de 750 pesos es alto para Argentina. Ahora, si haces las cosas mal es regalado. ¿Por qué? Pero hay que transitar todo el periodo de las elecciones generales al balotaje. Hay que llegar al 10 de diciembre y el gobierno parece decidido en ese proceso a solamente tirarle leña al fuego. Bueno, tiene que, de nuevo, Massa está apuntando a un votante que lo quiere recuperar, Bullrich está apuntando a un votante y Milei está... Pero por eso es interesante lo que te preguntaba Osvaldo, porque vos nombrabas los pobres y los informales le dieron un bono, los jubilados le están dando 2 bonos. Esa plata, ¿eso mueve hacia dónde? Porque esa gente no va a comprar el dólar, no es clase media que compra dólar. Te diría la parte... eso fue para compensar la inflación, claro. Porque si no, sin esa compensación la pobreza no hubiese sido 42, hubiese sido más alta. De nuevo, todas esas ayudas, acuérdense que fueron hace un mes más o menos, los bonos a jubilados, que fue la parte más grande. Después vinieron la parte de ganancias y ahora vienen los bonos informales. Eso es todo para compensar. Está bien, pero esto que todas las compensaciones de los últimos tiempos... Se licúan. Eso va está claro. Pero además de que se licúan,
van a inflación. Estamos todos repitiendo, sí, va a inflación. Sí, va a inflación, ¿y con qué velocidad y con qué potencia? ¿O no va? Cuenta? Va todo, digo, de nuevo, si vos haces la... Si el plan platita te generó un salto del dólar paralelo y el dólar paralelo te impacta inflación, la medida que tomaste, que fue el plan platita, tuvo un impacto. Digo, se te trasladó a precios. No sé si soy claro. O sea, es ponerle 40.000 pesos a un informal no te va a generar una hiperinflación, como por ahí uno está escuchando. Entonces la pregunta es, ¿podemos ir a la hiperinflación? No, por el plan platita... No, en general. No, podés ir a la hiperinflación, podés ir a la hiperinflación si el plan económico que arranca en diciembre arranca mal. De acá a diciembre. De acá a diciembre no de acá a diciembre no va a ser una hiperinflación. La economía aguanta. De acá, de nuevo, y eso es lo una que hiperinflación te lo gatilla. Primero, un salariazo de 300% que se te pare, como fue en el Rodrigazo. Una hiperinflación del 89 te lo generó Alfonsín yéndose, ¿sí? Un gobierno de salida donde empezaste a devaluar de manera... Sí. Eso fue la hiperinflación. Es como si Massa empieza a devaluar. Eso, fabrica una hiper. Vamos Massa devalúa mañana de 350 a 700. No tiene impacto eso en términos... ¿Por qué? Porque las medidas de Massa que vienen así se traslada todo a precio. Entonces devalúa 100% y en 4 semanas, como vimos el mes pasado, se te trasladó a inflación. Si vos devalúas 100% sin un plan y con un gobierno de salida, como pasó en el 89, se te traslada todo a precio. Entonces se traslada 100% a precio. Y ahí tenés la hiper, porque es 100%. Fernando, ahora el gobierno devaluó y pasaron, lo acababas de contar vos, pasaron 4 semanas y esa devaluación ya se la consumió. ¿No tiene chances, no tiene mucho riesgo más de tener que tocar de nuevo el tipo de cambio antes de dejar el gobierno? No, para mí no. Digo, va a pasar en el mercado está, después del 22 de octubre se viene otra devaluación. ¿Vos crees que no? Y si el escenario es Milei Massa en el balotaje, Milei Massa en el balotaje, Massa no va a devaluar el 22 de octubre, tiene que ir al balotaje a las 3 semanas. ¿Y qué pasa si Milei gana en una primera vuelta o si Massa se queda fuera del balotaje? Ahí me parece también esa fantasía de que, bueno, Massa renuncia al otro día y le deja al Banco Central. No, la verdad, esa es como la fantasía por ahí más pesimista que he escuchado. No la veo, porque de última, si sos Massa, dejaste un plan bomba, dejáselo al 10 de diciembre. No le vas a empezar a arreglar los problemas. Pero de nuevo, hay que pensar un poquito cómo llegás a las elecciones. La urgencia que tenía Massa el 14 de agosto no la tiene ahora, que es que si no conseguía los dólares desde el fondo, defolteaba a China, defolteaba a Qatar y defolteaba a la CAF. Para eso devaluó. No es por el Fondo Monetario, es para no defoltearlo a China. Ahora, después del 24 de octubre, no tenés que pagarle al Fondo Monetario, no tenés que pagarle a China. Tenés esa variable, que en teoría fue el gatillo, no la tenés ahora. Esto va a ser más bien voluntario, va a ser más bien de... No le veo, la verdad, no le veo digo, además, sin un plan de arranque que posiblemente aparezcan a partir del 10 de diciembre, es como que vimos que no tiene impacto, no tiene éxito una devaluación. Muy bien. Fernando, de algún modo, sin regalar nada, pero has desdramatizado un poco. No es sapo sicular. Para la semana que viene no hay hiperinflación. Pero qué alegría. Te vamos llamando el jueves que viene. Traje el gráfico ese porque uno escucha, pronostica hiperinflaciones así como si nada. No, eso no hay que hacer. Y faltan más variables para... No la descarto. Igual así como estamos bien. Argentina te fabrica accidentes así voluntariamente e involuntariamente bastante seguido. Pero... Bien, gran final. Gracias por haber venido, Fernando. Vamos a hacer una tanda. Banco Central
versus Mercado Pago. Ceci. Banco Central versus Mercado Pago, con una regulación que cambia el modo de incorporar dinero a las cuentas de las billeteras virtuales. Se quejó fuerte Mercado Pago, se subió a esa queja Marcos Galperín y ayer salió Sergio Massa, el ministro de Economía, a ningunear al presidente del Banco Central y decir: esta medida se da de baja, yo conseguí además descuentos para los comercios, se va a resolver, no marcha atrás con la medida del Banco Central, como si él fuera el jefe del Banco Central. En la práctica, el Banco Central es independiente. Autónomo. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó recién? El Banco Central mandó un comunicado diciendo que crea una especie de comisión de análisis donde se va a discutir cuál es la mejor manera de hacer las transferencias entre bancos y billeteras virtuales, pero como de alguna manera ningunea, patea la decisión que le pidió que tomara Sergio Massa. Bien. Mañana se arma con esto, ¿eh? Bien, va para atrás esa comisión. cuestión. Es el momento de los clics políticos. Pablo de León. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, señor director, vamos a ver. Recién Cecilia Bufflet hablaba del Banco Central. Ahora digo, Banco Nación, Banco Central. Esta chica hizo un lío con esa investigación. Primer clic político, señor director. A ver. Tururú. El Banco Monedero Nacional es un banco muy especial. El banco muy especial. A la izquierda está la compradora serial de iPhones, la señora Silvina Batakis. Y a la derecha, algunos no la conocerán, otros sí, Lilia Lemoine. ¿Quién es? Es una persona muy cercana a Javier Milei, de hecho lo acompaña a todos lados, su fotógrafa y maquilladora personal, que no es un tema ese que no nos importa, sino que es candidata a diputada nacional y va a ser diputada nacional, y es muy picante en las redes. Y a raíz de la investigación de Cecilia Bufflet sobre el tema Batakis, tuiteó lo siguiente. A ver. Libre competencia de moneda. Vamos a cerrar el Banco Central, así que Batakis va a tener que conseguir laburo para sus amigos y familiares y para ella. Bueno, Lilia Lemoine, futura diputada nacional. No es el... Quieren cerrar el Banco Central, está perfecto, dinamitarlo, incendiarlo, que se vaya Emilio Campo antes. Pero Batakis trabaja en el Banco Nación. Ahora, ¿qué pasó con este tuit? Ahora que cuando ella puso el tuit, mucha gente le empezó a contestar y a decirle justamente esto que estamos diciendo. Mirá, son dos bancos distintos. Ella, por supuesto, hizo lo que hace cualquier buen tuitero, lo borró. Y listo, no dijo nada, pero muchos habían capturado ya el tuit y le contestaban con la captura del tuit, así que, digamos, innegablemente recordarle el error. Es el momento del segundo clip político. A toda velocidad. Vamos al segundo clip político. Él nos mira, así que le mandamos un saludo. ¿Nos mira? Ayer, sí nos mira porque siempre me escribe con los clics políticos. Bueno, estuvo ayer como uno de los protagonistas del debate que transmitimos acá y que obviamente le sirve para subir su imagen. Y él está esta cosa de que vive con los padres y no tiene ninguna vergüenza decir que es un grandulón y que vive con los padres. Miren cómo justifica Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno de La Libertad Avanza, de por qué hay que vivir con los papás. A ver. Primer consejo. Mucha gente joven mira este canal. La mayoría son jóvenes. No te independices. Vivilo. Son tus padres. Decidieron que vos vengas al mundo porque capaz estaban aburridos. Que paguen ese costo. Que te financien. Si podés vivir en su casa, te vas a ahorrar un alquiler. Si podés ir a comer los domingos, anda a comer los domingos a la casa de tus padres. Ellos tuvieron más recorrido en su vida económica y pudieron ahorrar. Ahora que lo disfruten con sus hijos. No está mal. No sé quién dijo que sacar beneficios financieros de los padres está mal. Y a ellos los hace feliz. ¿Querés cambiar el auto? Y decís, tengo una abuelita, un abuelito, una tía, o capaz un amigo que me puede prestar esta plata. Entonces vos primero vas y le pedís pesos prestados. Obviamente, como hay un lazo sentimental, no te tienen que cobrar intereses. Seguramente. Bueno, Ramiro Marra te explica con las leyes de mercado por qué tenés que vivir con tu papá y por qué tenés que ir a comer los domingos. Mis papás no lo aceptarían bajo ningún aspecto. Es una especie como de minguito, de minguito, pero con perfil financiero. Exactamente. Además, está muy bien. La cosa sana, familiar, excelente. No es muy sana porque te está diciendo que te conviene hasta para cambiar el auto vivir con tu papá. Serán viejos miados porque te paguen. Tus viejos están felices de tenerte ahí. Bueno, esa es sabia por algo en un momento.
los pájaros echan a picotazos a sus polluelos cuando van creciendo, porque todos en el mismo nido no entran. No. Debe tener todo el lomo picoteado, Marta. Muchas gracias. Bueno, vamos a una tanda. Cuando volvamos, vamos a recibir a la querida Ludovica. 40 años con el horóscopo chino. Cuando nadie sabía qué era aquí en Argentina, ella empezó con el horóscopo chino. Vamos a charlar con ella. Miren ustedes, no es fácil, tantos años de éxito. La querida Ludovica va a charlar con nosotros. Después de la tanda, vamos. Clásico. Si hay fútbol, está Naldo. Naldo, sponsor oficial del fútbol argentino. ¿Qué momento será este? Tal vez el momento de... ¿Aló? ¿Cómo le va, Diego? ¿Qué dice? Bien. ¿Cómo está usted? Tengo una rabia con esto del caso de Chocolate Rigó. Y usted es un denunciante, sí, claro. Felicito a Josefina López Mackenzie. Muy bien, muy buen trabajo. Muy bien. Tenía que venir una con apellido López para denunciar la corrupción. Claro, no es Murphy, es Mackenzie, pero... Qué terrible que es este caso. Exhibe la impunidad de los Kirchner. Mire, Seidman, he llegado a pensar que aquello de ¿a qué hora cierra Rapa Nui? Era un código para mandar al cajero a Chocolate Rigó. Ni Javier Castrilli manipuló tanta tarjeta como este muchacho. Llenan el estado de ñoqui, meten a toda la parentela, le inventan contrato humo a gente, mientras tenemos más de la mitad de los chicos pobres, menos chocolate y más leche en polvo, muchachos. El 11 de diciembre esto se tiene que terminar. Le tenemos que pegar una patada en el culo colosal. ¿Cómo tiene que ser la patada? Colosal. Igual por más atractiva que sea la historia de Chocolate, no nos olvidemos que ahí el Willy Wonka es Kicillof. El Willy Wonka. Bueno. De la fábrica. Que parece un Umpa-Lumpa, pero es bastante más peligroso. Bueno, hicieron la de... Por eso, concentrémonos en cuidarle los votos a Grindetti. Qué bien que ladra. Por favor, los que vayan a votar a Carolina Píparo, piensen lo que están haciendo. No nos comamos otra vez. ¿Qué? Sí. ¿Qué? No nos comamos otra vez como hace 20 años. ¿Eh? ¿Qué? ¡Qué capo que fuimos hace 20 años en el 2003! Tráiganme ese desconocido de Santa Cruz que seguro, como no lo conocemos, es mejor que el resto. Muy buena táctica. Además viene del sur, Empléela que de es todo... nuevo. Claro. Empléela de nuevo, con Milei que va a salir fenómeno. Innovemos, descubramos talento, buenísimo. Otra 2 décadas ganada vamos a tener. Ahora, si usted me permite esta pequeña reflexión al paso... Cuando usted recortó algo, que era 10, 13, muy específico de algunos gastos, se le tiró. ¿Cómo va a ser una motosierra para pasar ahora si con ese 13? ¿Cómo se imagina? Usted se imagina. En ese momento solo tenía la oposición de Franja Morada. Claro, la Franja Morada. Hoy sería Franja Morada, más los sindicalistas, más las feministas, más todo en la calle, los periodistas llorando, todo. Sería una catástrofe colosal. Nosotros ya estamos vacunados contra ese tipo de psicopatía. Muy bien, está bien. ¿Estás seguro que todo junto está vacunado contra eso? Bueno, no sé. Si usted quiere votar a Massa, vótelo, señor. ¡Vótelo! No. Yo creo que alguno de juntos todavía, si se mete con la universidad, se la pudre, ¿eh? Relijamos este proyecto entonces, así nadie la pudre, así hay tranquilidad en la calle. Bueno. En serio, en Massa vamos a confiar, así no se pudre nada. Dígame lo último, ¿qué es eso que está ahí? Eso que no entiendo bien, un QR. A ver. Se puede escanear ahí para ganarse entrada para el viernes o sábado o el martes 3
para ver a Tarico en el Politeama. Participen porque van a ser funciones colosales. Gracias, Ricardo. Un gusto. Gracias. Un saludo a Ludovica. A ver, ahí está. Yo soy bulldog en el horóscopo cochino. Conejo de metal. Ahí está, conejo de metal. Ya escuchan la voz. Voy a charlar con Ludovica. ¿Me acompañan? Allí voy. Son 40 años con el horóscopo chino. Ustedes piensen, 40 años al año 83. Querida Ludovica. Qué alegría. Qué alegría que esté Ludovica aquí. Que Ludovica vive en Tras la Sierra, en Córdoba. Sí. Viene, baja de la montaña, nos da un libro y vuelve a la montaña. Y algo más doy. Y algo más. Doy mi prana. Doy la energía, la buena energía que se tiene cuando vivís allá. Tenés el privilegio de vivir en un lugar como Tras la Sierra, que es para mí es el Cusco argentino. Porque es convergente no solamente de toda la gente que pasó en la historia, por ahí, el paso de mulas al Alto Perú, tenés ahí a los jesuitas, a toda la gente que dejó toda una cultura en la provincia de Córdoba, que es de lo más interesante que hay en el país. Yo voy a mostrar tu libro, si me permiten. Acá hay un sellito. Sí. ¿Qué te pasa cuando yo digo 40 años? ¿Cómo te impacta el paso del tiempo? ¿Cómo es eso en vos? Mira, vos sabés que recién me estoy dando cuenta con ese sellito lo que me pasó en la vida. Porque es tan impresionante que hayan pasado 40 años y me acuerdo del primer libro, de cómo empecé. Y después, año a año, y acá en este libro está el almanaque con todas mis tapas, con todas las 40 tapas de las predicciones año a año. Y después, bueno, tengo otros libros que escribí, por supuesto. Pero cuando compilamos las tapas, dije, qué increíble. Es como que estuve debajo del Body Tree, ¿no? Y ese árbol donde me apoyé, que es una herencia espiritual. Es la herencia que me dejó mi padre con todo su amor y su cultura de China. En 1945 se abre la embajada argentina en China. Sí. Y tu padre, Eduardo, es el primer agregado cultural. Con el doctor Arce, que fue como embajador ahí en Shanghái, abrir la primera embajada. Yo escribí un libro que se llama Mi China, que es todo el relato autobiográfico con el diario de mi padre y el mío, de mi viaje a China en el 88. Van a ser 36 años que fui a China justamente para celebrar el año del dragón, que para ellos es el más importante, porque dicen que el dragón es el animal que trae las mayores virtudes y acá los humanos también en la Tierra. O sea que, ¿por qué? Porque tienen longevidad, riqueza, belleza, armonía, tienen una conciencia cósmica que nos hace falta. Quiere decir que vos, China te viene vía tu papá. Sí, ahí me engendraron en ese espermatozoide y ese óvulo me mandaron el gen chino y realmente quiero destacarlo en un momento tan difícil en la Argentina, donde a veces, tomando conciencia y gratitud de lo que pasó con mi vida, de haberme fascinado con toda la historia de mi padre, contándonos también lo que le costó a él, porque él fue abogado y se recibió, también hizo la riválida en China, en chino, ¿no? Le costó mucho aprender el idioma, se quedó 5 años, se enamoró totalmente de Oriente, se dio cuenta que era un país donde había reglas, donde podías saber qué iba a pasar, era previsible. Y hay un artículo que yo pongo en este libro de mi padre que lo escribió hace 64 años hablando de la Argentina, de por qué la Argentina no se consolidaba como país, por qué teníamos este problema que sigue de no tener una identidad. Ya mi padre a los 20 años decía la Argentina no tiene arreglo ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Me voy a Oriente a ver un poco de qué se trata la vida en el lejano Oriente. Y él ahí empieza un poco a descubrir a los poetas chinos, empieza a meterse más con las técnicas chinas, como es el Feng Shui, que nadie hablaba,
que hoy en día es como una moda, ¿no? Que quiere decir cómo podés construir vos tu casa escuchando un poco la ubicación del terreno, cómo corren las napas de agua, cuál es la orientación norte, sur, este, oeste, para que te vaya bien, porque la prosperidad y todo lo que uno también busca en la vida no se hace con plata. Se hace también con cultura, con respeto a los lugares que vas a comprar, sabiendo que ahí vivió mucha gente antes, muchas generaciones, y pedir permiso y hacer ceremonias y decir, ¿puedo entrar a este lugar para construir mi casa? Está estudiado ya con todos los Shifu, que se llaman los especialistas en astrología china, de que si vos arrancás mal aspectado en un terreno o haces algo que no está bien, con lo que saben también nuestros pueblos originarios. La gente acá, donde vivo yo, en Tras la Sierra, las casas mejor construidas son las que hicieron los comechingones, con adobe, con paja, intraterrenas. Es decir, empezar a pedir un poco más de permiso en los lugares que habitás, pero también con esa conciencia cósmica, ¿no? Que indica que en China, como en Egipto, como los mayas, las grandes culturas se guiaban un poco por los astrónomos, por los sacerdotes, por los que estudiaban un poco todo el cambio de las estaciones. Cumplís 40 años con el horóscopo. Sí. Cuando hace 40 años empezaste con esto, porque vos venís del cine, de la tele... Tengo que decir todo, 27 años tenía... Yo me había hecho súper famosa en televisión. Veamos dos fotos, dos fotos, para que ustedes vean, además, la trayectoria de Ludovica. Ay, ¿Qué vemos? Con Andrés Percivale. Y ahí empecé en los retratos de Andrés a hacer esa famosa gitana. ¿Cómo era? ¿Cómo hacías? Y yo tiraba el tarot y hablaba así, incorporando el horóscopo chino. Será perro, será chancho, será mono. Y la gente creyó durante mucho tiempo, qué linda foto con Fernando Marín y Andrés, creían que yo había inventado el horóscopo chino en la Argentina. La gente me paraba por la calle y me decían, esta es la que inventó, porque creyeron durante muchísimo tiempo. Que era un personaje, que era un invento del personaje. Y que yo inventaba un... ¿Qué año es esa foto? ¿Y qué año empezaste? Y ese año debe ser 83. O sea, en el 83 vos hacías un personaje en ese programa, que recordá el nombre del programa. Los retratos de Andrés. Los retratos de Andrés, vos hacías un personaje y hacías el horóscopo chino. Y la gente de acá no sabía qué era. Nada, no tenían la menor idea. La gente... Además, yo escribía ya en revistas, TV Guía, Antena, Mujeres, escribía en muchas como columnista, empezando a integrar el horóscopo chino y empezar y la gente decía, ¿pero qué es esto? ¿De qué se trata? Esto es un invento de esta mujer que ya empecé como un espécimen raro con Tato Bores. Sí, creo que tenemos una foto con Tato. La parte mía un poco psicodélica. ¿Podés contar cuando te castiné a Tato? Sí. Contá breve, porque yo quiero aprovechar el personaje Ludovica, ícono pop. Lógico, no es solo lógico. Contalo. Bueno, Tato me descubre en Punta del Este actuando con Carlitos Perciavale y Donald en un café concert en Krakatoa. Yo tenía 20 años. Mira, esto es Todos Somos Stars, que esto fue una obra genial que hicimos después con Mónica Beil, Ernesto Larrese, Lito González, Elvi Andrioli y Esteban Villarreal. Esto fue después. Esto es posterior. Esto fue un éxito también. Sí, pero vos estás entonces en un café concert en Punta del Este. ¿Y qué hacías? ¿Qué personaje hacías? Y hacía la pitoniza, que también recitaba poemas. Me la paso titilando. Y hablaba así. Entonces, Tato, así como lo descubrió a Federico Peralta Ramos, buscaba especímenes raros. Claro. Buscaba especímenes raros. Y eras. Bueno, sí, no. Entonces, de golpe termina el show y viene, nos saludamos todos, lo va a saludar a Carlitos, que eran amigos. Y Tato viene a mi camarín y me dice, Tato Bores a mí, algún día yo voy a trabajar con vos. Y yo casi me caigo ahí en Krakatoa. Y yo tenía 20 años en ese momento.
Y después yo fui una actriz del conservatorio, hice los deberes, estudié con Carlos Gandolfo, con Lito Cruz, con todos los maestros de la época. Hice cine, hice televisión. Espera, te voy a contar. ¿Y qué pasó? Un día, ahí le digo a Lucía, año del mono, cuando vos nacías, 1980. 81. Bueno, pero ahí. Yo dije, no, este año que es mi año del mono, voy a recordarle a Tato Bores que me dijo que me iba a llamar algún día. Porque yo dejaba currículums en todos los canales, acá también, pero viste que mi look ya era Almodóvar en esa época, que no se usaba. No se usaba, no me llamaba nadie para ninguna novela, para ningún casting. Y yo decía, pero claro, ya me daba cuenta, ustedes fíjense lo que era yo a esa edad y lo que sigo siendo. Entonces se me ocurrió que Tato, digo, voy a llamarlo, por ahí se acuerda. Y lo llamé. Y le digo, ¿te acordás de mí, Tato? Soy Ludovica, que me dijiste algún día. Y me dijo, vení a mi casa, tal día, hora, día, lugar, que voy a estar con camarota, con Mesa, que eran los que hacían guionistas, y venía a hacer lo mismo que hacías en Punta del Este. Y yo fui, imagínate, ya que me diga Tato, venía a casa y me recibieron en el living de la casa, los tres sentados así, mirándome con cara de bulldog, como dijo López Murphy ahora. Bueno, y hacer todo lo que hacías en Punta del Este. Y yo actuando así, diciendo mis poemas y cuando te conocí y con la espátula vos espatulabas y yo me enamoré cuando te vi espatular. Y yo los veía así. Entonces, nada, ni una mueca, ningún gesto de qué divertida, qué loca. Ni que vas bien. Nada. Ni inmutables. Entonces me dijeron, bueno, gracias, Ludovica, a lo mejor te llamamos. Esto me lo contó Marina Bores, que estaba escondida detrás de una cortina, viendo todo, la hija de Tato, y me decía, ay, Ludovica, yo me reía y veía a papá, no hacía un gesto, no hacía nada. Bueno, y pasa un mes, yo salí levitando de lo de Tato, dije, no, Tato me vieron, me van a llamar, qué sé yo. Y bueno, y al mes suena el teléfono, yo vivía con mi madre, y de la producción de Tato, que venga Ludovica por una sola vez a hacer esos poemas que hizo, surrealistas, que ella tiene. Por una sola vez. Y Tato conmigo no quería grabar, grababa todo, pero quería que yo lo sorprendiera. No era onda tipo grabación, ensayo, nada. Hice el primer programa con Tato, con una aparición que era 1 minuto y medio, y al día siguiente me paraba El País por la calle. Me paraban por la calle. Al día siguiente, 1 minuto, esta es la loca, la de anoche, la de Tato, Y entonces me empezó a llamar todas las semanas y pegué una cosa increíble porque la gente quería verme en el programa de Tato. O sea, estuve todo 1 año haciendo ese sketch y después ya con Andrés Percivale y Dani Mañas, que fue productor. Dani sabía que yo ya estudiaba el horóscopo chino, que sabía toda mi onda de China y todo. Y ahí me dijo, venía a ser un personaje con Andrés, que fue un éxito, porque era esta gitana que tiraba y que incorporó. Yo siempre me escribía los guiones, porque Alberto Migré, que le pedí, por favor, que me diera un bolo en una novela, porque yo quería experimentar, que era hacer una novela, me iba dando cada vez menos letra, porque yo no podía repetir esos textos. Ya pasaba a ser de un personaje a una extra, porque no me salían las cosas de Migré. Toda mi vida me escribí los guiones. Y siempre tuve facilidad para escribir y ya escribía hasta que Gerdin, que fue un gran editor de Abril, de la revista, de la editorial Abril, ve el éxito mío con Tato y con Andrés, y me propone escribir un cuadernillo para TV Guía. De horóscopo chino. De horóscopo chino. Me dice, Ludovica, vos escribe un cuadernillo, nada más, con lo que sabés, con esto, con el otro. Y el cuadernillo se agotó, pero de una manera fulminante, y ahí es donde él me propone escribir mi primer libro, que así, las piernas me temblaban, porque yo tenía conocimientos, pero básicos. Y yo siempre fui poetisa, y sigo siendo, y mis libros son
Yo creo que los libros, yo llego a los 40 años porque, como dice un amigo mío, lo más leve que me pasa es el horóscopo chino. Espera, yo he metido lo espera, que... Sí. Es una gran frase. Sí. Para ir a una tanda y volver. Dale. Y seguimos charlando y los chicos también te van a preguntar. Por supuesto. Una tanda, por favor, una pausa. Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Un país donde la decisión de usar pesos o dólares sea tuya. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Te propongo ordenar, no destruir. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Vivir en Argentina se ha transformado en una verdadera locura. Uno ya no sabe cuánto cuesta un litro de leche o un kilo de pan. Se ha perdido la noción del trabajo y del esfuerzo. Precisamos volver a ser un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Te propongo un país ordenado, con 190 días de clase y no con sindicalistas que dejan las aulas vacías por sus negociados. Un país donde la decisión de usar pesos o dólares sea tuya. Te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre. Te propongo ordenar, no destruir. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. La inflación castiga nuestros salarios y jubilaciones, y los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste. El poder económico se lleva fortunas, mientras la mayoría trabajadora, divididos por la burocracia sindical, nos llevamos la peor parte. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia, ni cómplices ni sometidos. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136. Querida Ludovica, te invito a un ejercicio que a veces es incómodo, que es que hables bien de vos. En este sentido, no es fácil en Argentina que nada dure 40 años. ¿Por qué tus libros se vendieron y muchos bestsellers durante tantos años hasta llegar a 40? ¿Crees vos? ¿Te parece a vos? Sí, no, yo sé cuál es el secreto. Un poco me parece primero que todos los años mis libros tienen mucho contenido, mucho arte, mucha poesía, mi parte literaria, mis viajes y predicciones que se cumplen, modestamente, porque nadie te sigue 40 años y tampoco lo que escribís se da, o se da con un porcentaje de autoconocimiento, porque yo lo que quiero decir que la astrología china es más preventiva que predictiva. Es decir, es como la medicina china, deriva del taoísmo. Entonces, los chinos, la medicina, van al médico cuando están sanos, no cuando están con la vesícula en la mano. Entonces, con la astrología, cuanto más conoces tus características, los arquetipos, de qué signo sos, los elementos, es toda una ciencia de 5.000 años. Por algo en China se festeja el año chino mucho más que en Occidente y se ha expandido. Y le guste o no a la gente, que por ahí es escéptica o no cree, para los chinos es una ciencia total, la astrología china, donde ellos se rigen absolutamente para casarse, para hacer negocios por el año de nacimiento con ese signo que tienen afín, o no compatibilizan, pero digamos, no es algo light. Es profundísima la astrología china. Contá en medio minuto una conversación que tuviste con un médico tuyo en algún momento donde el médico, que viene de una ciencia dura, supuestamente con evidencia, dice, la verdad que estoy aprendiendo o cambié mi mente en función de lo que vos... Mira, te voy a contar algo que me emocionó mucho. Yo tuve una etapa en mi vida que lo conocí a Domingo Grande, que era un psiquiatra.
un doctor que murió, que me atendí con él. Y él me dijo, imagínense que yo del horóscopo chino nunca leí, no creía, no sabía. Pero a usted le va bien en la vida porque usted es una mujer que ha seguido su camino contra viento y marea de lo que puedan decir los demás. Es decir, la Argentina literalmente es el país donde sí el público, sí los seguidores, pero quizás la subestimación de gente que está en el medio, ¿no? Lo digo desde... no quiero generalizar, lo toman como algo menor. Y en toda Latinoamérica, Miami, New York, los reportajes que tengo y donde doy clases en las universidades de México, yo no les puedo decir el respeto y la trascendencia que tiene la difusión de algo que realmente está insertado en nuestro continente y en la Argentina, porque los chinos ya están acá, los chinos ya llegaron. Entonces, por lo menos, a través del horóscopo chino, la gente se enteró un poco más, los acerqué a su cultura, a sus... No solamente por el I Ching, que es una ciencia realmente estudiada por los físicos cuánticos como Fritjof Capra, digamos, el horóscopo chino, sino porque la gente lo incorpora a la vida cotidiana. No hay una persona en China que no sepa de astrología china y que no en los pueblos rurales eligen casamenteras para ver cómo casan al varón y a la mujer con el basi, con la carta natal china. Entonces yo lo que les digo es, 40 años en la Argentina es para mí haber no escuchado, ¿no? Todas se dice de mí, sino voy a seguir con esta herencia espiritual, que era lo que te quería decir al principio, de mi padre, que sin saberlo me dejó una semilla que pudo construir mi vida y que sigue, pero al mismo tiempo porque fue realmente la persona que me enseñó meterme en un universo de algo desconocido. Ludovica, ha sido un gusto charlar con vos. El sábado va a ser tu presentación. Está ahí en Google. Pueden visitarte. Te quiero agradecer especialmente. Te quiero mucho. Yo también. Y vamos a hacer el programa desde acá. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Verdad Consecuencia. Nosotros nos vemos el domingo. Vamos. Gracias.